Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Muy buenos días, tardes, noches, no sé cuándo vayan a ver ustedes este podcast. Podcast querido que ustedes saben que se llama Sobreseídos, abogados que hablan. Normalmente son abogados que hablan y ahora es solamente un abogado que está hablando, pero que va a hablar, por supuesto, con otro abogado, digamos. Y, por supuesto, no está la Fran, un saludo para ella que está teniendo, digamos, temas personales, un saludo para la Bárbara que está teniendo temas profesionales. Y, bueno, vamos a partir por comenzar, vamos a comenzar contándoles que la presentación en 140 caracteres que tenemos de nuestro invitado es que es un diputado republicano de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén. Todo esto con hashtag, ¿eh? Abogado, psicólogo. Una mezcla extraña. Abogado y psicólogo. Bombero. ¿Bombero? Sí. Qué buena, vamos a conversar de eso 18 años. Reservista. ¿Con instrucción o sin instrucción? Subteniente de ejército. ¿En serio? Sí. Mira, yo soy reserva sin instrucción. Sin miedo a nada ni a nadie, dice su presentación. Entonces la Fran me pregunta, Daredevil, el hombre sin miedo, digamos, haciendo el juego con Marvel, digamos, usted que los republicanos que les gusta este cuento de Marvel, digamos, toda su historia. Bueno, Cristian Araya, honorable diputado, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en este espacio, así que, feliz de poder compartir estos 50 minutos en este podcast. Muchas gracias. Oye, a ver, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, porque tenemos, particularmente una de las cosas que más nos llamó la atención cuando te invitamos era que tú tienes un marcado tinte fiscalizador. Y a lo mejor sería bueno que, como este es un podcast para abogados, pero también para gente que no son abogados, que partiéramos un poco por qué los diputados tienen esta pega a fiscalizar. Bien, los diputados tenemos, a diferencia de los senadores, tres funciones bien marcadas y bien específicas. Una, la función legislativa, o sea, discutir leyes, votarlas, discutirlas y votarlas. La segunda es la representación, o sea, cada uno representa un distrito, que es un conjunto de comunas, y levantar las problemáticas, los temas de esos distritos. Y luego, el rol de fiscalización. Y ahí nosotros contamos con distintas herramientas. No son las más eficientes ni efectivas del mundo, pero sí contamos con esa función. Y que esto se puede traducir, por ejemplo, mediante oficios de fiscalización, mediante comisiones especiales investigadoras, sesiones especiales, citaciones de las autoridades de gobierno, etcétera, en esta lógica de que el Estado tiene que tener un sistema de peso y contrapeso. Entonces, pero enquémonos un poco el diente de algo que tú decías. Tú dices de que las facultades fiscalizadoras no son suficientes y no son adecuadas. sí. ¿Qué echáis de menos? ¿Qué te falta? A ver, por de pronto, la herramienta más eficaz para poder fiscalizar es la ley de transparencia. ¿Ya? Hoy, al igual que cualquiera de los que nos está escuchando, yo muchas veces cuando quiero que me informen algo dentro de cierto tiempo, lo hago mediante el portal de transparencia. O sea, Porque eso está sancionado. En cambio, la no respuesta de un oficio de fiscalización no está sancionado. O sea, lo que me estáis diciendo es que cuando tú vas por transparencia tienes un plazo determinado que te tienen que responder, Sí. y cuando tú oficias por la Cámara de Diputados no tienes Así es. Mira, el absurdo. Es una locura. Una locura. Ese tema, nosotros en este periodo ya aprobamos un proyecto en la Cámara de Diputados, está en el Senado, ¿Ya? para precisamente homologar, porque resulta absurdo que teniendo nosotros el rol constitucional de fiscalizador, no contemos con una herramienta. Por fuera que por dentro, porque Claro, es más fácil fiscalizar como cualquier persona. Qué cosa más ridícula. Es ridículo, pero bueno, eso es la inconsistencia de los sistemas, eso lo estamos tratando de corregir, pero eso no obsta que uno tiene todas las herramientas había y por ahí. Claro, efectivamente, cuando no nos contestan un oficio de fiscalización, yo después de cierto plazo puedo ir a la Contraloría y exigir que me respondan. Y eso se hace y ahí responden. Ahí siempre responden. Más a una hora me imagino que... No, después y hacen la revisión si tienen licencias médicas o no. Sí, con Dorothy Pérez, a quien debo destacar el trabajo que está haciendo, la cosa está funcionando muy rápido. Qué increíble cómo cambió la Contraloría solamente con un ajuste de pieza. O sea, es que aquí hay dos cosas. Uno, teníamos un nefasto Contralor anterior. O sea, porque uno puede decir que era bueno. No, mira, fue muy malo. Muy malo. Es una sorpresa, porque académicamente era bueno, pero llegado al punto, digamos, de tener que ser autoridad. Yo creo que fue muy, muy mal Contralor. Sí. También hay una serie de dictámenes, o sea, hizo muchas cosas que generaron
problemas muy grandes. La confianza, legítima fue un desastre. Para que nuestros auditores y telespectadores lo entiendan, sobreseídos abogados que hablan, expliquemos de que la confianza legítima supone que, en el caso de los funcionarios, porque además esta cuestión como que amplió. Porque esta cuestión venía de la doctrina alemana de la confianza legítima dice que el Estado no puede hacer nada de cambiar cosas, digamos, cuando no existen razones suficientes para hacerlo. Y acá lo adoptaron por una cosa bien extraña que era respecto a los funcionarios públicos. Y fijaron que era como una especie como de contratas o plantas, con tal que hubieran pasado solamente más de 2 años. Claro, después de 2 renovaciones. Después de 2 renovaciones continuas, claro. Y después pasó esta cuestión a 5 por la Corte Suprema. Y después de, bueno, Dorothy Pérez, claramente asumió un cierto rol de legislador y que tuvo un impacto tremendo, porque básicamente era una maniobra política. O sea, con esto aseguraba a las colocaciones del gobierno de turno. Entonces, creo que aquí lo que se notó fue, primero, y yo creo que es muy destacable, cuando llega Dorothy Pérez se encuentra con cerca de 130 asesores de gabinete. ¿Ya? ¿Ya? 130. Sí, o sea, comprenderán, o sea, era un absurdo. En la Contraloría había 130 asesores de gabinete. Entre asesores, o sea, asesores de función de staff. Yo no sabía eso. En el fondo, entre comunicaciones, gabinete, o sea, en el fondo, el rol de staff. Y ella lo primero que hace es mandarlo chao. A línea, claro. a línea. ¿Ya? Pero en el fondo, de forma útil. Ustedes saben que se van a abrir concursos para una unidad de fiscalización para los municipios, para los gobiernos regionales, etcétera, y fue redestinando esfuerzos. Correcto. O sea, con los mismos recursos hizo mucho más. Si uno sacara el coordinador de la coordinación de las coordinaciones, ¿sí? En el Estado funcionaría todo mucho mejor. Sí, en el fondo tendría menos burocracia. Aquí ella redestinó y puso a trabajar la maquinita. Y los resultados están en la vista. Y ha funcionado. Y no solo ha tenido impacto en el mundo público, en el mundo privado también. En el caso de la licencia, eso marcó un antes y un después y ha disminuido ostensiblemente el mal uso de licencia. Y no necesitó ni más recursos ni modificaciones legales, que ese es un gran problema, que no lo tenemos solo los abogados, sino que también lo tienen los políticos, que es decir, que todo se arregla con leyes. Ella demostró que puede hacer la pega sin modificar las leyes, sin más plata. Es necesario, claro. Autoridad que ejerza el autoritas. En el fondo tiene que ver con que muchas veces, digamos, la pelota está ahí dando bote, digamos, que nadie la patea por miedo, digamos. El otro día alguien de una municipalidad muy importante me contaba que los funcionarios de planta en general tienden a no hacer la pega, o tienden a no comprometerse mucho, porque en el fondo lo que pretenden es mantener estabilidad y no cometer errores. Y ese no cometer errores significa inacción. Y al final del día a lo mejor tiene que ver un poco con una cuestión cultural. O sea, la permisología, en el fondo, que ahora, permisología es burocracia, ¿no? Sí, esa es la forma basiútica, es como la fake news. Eso es mentira. O sea, mentira, falsedad, ahora fake news. La permisología, burocracia, la burocracia de los 40, los 50, los 60. Ya, pero ¿qué es lo que esconde detrás? Lo que esconde en realidad es la disposición del funcionario a no asumir responsabilidades. O sea, para no condorearse, que falte el visto bueno de alguien más. Que en el fondo, al final la cuestión corte, que lo corte otra persona. En la lógica de no cometer errores para no condorearse y vivir tranquilo. Ese es un gran flagelo, un gran problema, un gran cáncer que tiene el aparato público, porque nadie quiere asumir responsabilidades. En la lógica de que déjenme tranquilito, me veo más bonito, morir en la rueda, o sea, pasar piola en buen chileno. Fíjate que nosotros normalmente uno suele comentar, y probablemente tú vas a estar de acuerdo con esto, porque ustedes están en esa línea, de que el aparato estatal está con hipertrofia, que tenemos muchos funcionarios, y a lo mejor fíjate que también en parte de la respuesta no está solamente en la hipertrofia, sino que aquellos que deberían estar haciendo la pega no la están haciendo. Bueno, digamos, práctica. O sea, lo de Dorothy Pérez lo demuestran. O sea, perfectamente. Y es cosa de ver lo que pasó en la pandemia. O sea, muchos servicios públicos tuvieron un tercio, la mitad del personal, sí, claro. Porque algunos hacían teletrabajo y hay funciones que efectivamente pueden funcionar como por teletrabajo, pero otros no. Claro. Y otros directamente desaparecieron y siguió funcionando y en muchos lugares incluso mejoró el rendimiento. Entonces, fíjate que ahí tú tocas un tema que es interesante. Porque el Contralor anterior, antes de la pandemia, había tenido bastantes dictámenes, que eran súper enfáticos de que no podía realizarse teletrabajo en la autoridad pública, digamos en los establecimientos públicos, que en el fondo no era una cosa aceptable. Tuvo que llegar la pandemia para que eso se flexibilizara. Y después de la pandemia, de alguna forma también volvimos un poco a la lógica antigua, o sea, la lógica de que era una excepción el teletrabajo y no la regla general. O sea que la verdad de las cosas no se entiende todavía bien, digamos. Claro, lo que pasa es tal vez es el problema del control. Y por ejemplo, una de las cosas que está impulsando Dorothy Pérez es precisamente que si va a haber un control, sea un control real. Claro. Porque por ejemplo, firmar libros
para los que no nos están escuchando en sus casas, en el auto, donde estén, claro, en muchos lugares el control de ingresos se realiza mediante la libro, firma de un libro. claro. O sea, usted pone, llegué a las 10, a las 9, a las 8. Como si estuviéramos en el siglo XX. Claro, y 19 y 18. 19 probablemente, Entonces, claro, el resultado es que ¿quién va a llegar atrasado? Nadie. Nadie. Porque todo el mundo te va a marcar que llegó a la hora. Obvio, llegué a la hora. O sea, llegué justo 30 segundos después del anterior que firmó. Como el libro de clase en los colegios, claro. Claro, o sea, déjale a los alumnos hacer vamos eso. a otro tema de la fiscalización. Tú has sido particularmente activo respecto de comisiones investigadoras. Y estás en varias comisiones investigadoras. Yo quisiera partir por la que a mí me resulta más interesante hoy, porque creo que corresponde probablemente en los números a uno de los actos de corrupción más grandes que ha tenido la historia republicana chilena, que es el tema del caso Convenios. ¿Cómo te ha ido tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto tú en esto? ¿Qué nos puedes contar de qué es lo que más te ha llamado la atención en el tema del caso Convenios? Sí, a ver, en este caso en particular, en Democracia Viva, yo me querellé contra varios de los que hoy están privados de libertad, Claro. y algunos que se fueron fuera del país. Ujú. A ver, aquí evidentemente Perdona, no, ¿quién se fue? Giorgio Jackson, Ah, de veras, Giorgio Jackson. Giorgio Kenneth, está Giorgio, en claro. España. Claro. Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero es que hay un mecanismo detrás, hay una idea, y yo creo que hay que rescatar lo que dice Íñigo Errejón, fundador de Podemos, y hoy en muy mal posicionamiento político en España, con acusaciones bastante graves de carácter sexual. Bueno, Íñigo Errejón, que era uno de los gurús de los senseis junto con Pablo Iglesias del Frente Amplio, dijo, ¿sabes qué? Hay que aprender de la experiencia de otros países cuando hay que preparar estructuras, en el fondo él refería a las asociaciones, que son las fundaciones, corporaciones acá, para que sirvan una suerte de cuartel de invierno cuando no seamos gobierno, o sea, para mantener a la militancia Con pega. Con pega. O sea, Con básicamente lucas, había que generar estructuras para poder mantener a la militancia con pega. Para que entendamos, en el fondo lo significaba de que asumíamos que podíamos perder el gobierno y por lo tanto había que mantener con pega a nuestra gente. Exactamente. Entonces se genera esta estructura y esto lo dice él explícitamente en encuentros con el Frente Amplio, está absolutamente documentado, Íñigo Errejón. Y esta lógica de Democracia Viva, de Procultura y muchas otras, precisamente lo que hicieron fue generar estructuras que empiezan a absorber millonarios recursos del Estado y que empiezan a darle pega a los amigos, a los parientes, al marido, al cuñado, a la polola, pololo. y se arma toda una red. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto no es primera vez que ocurre en Chile. Esto en otras materias, por ejemplo, en derechos humanos, ha ocurrido siempre. O sea, crean una corporación, una fundación, después van a reclamar un inmueble fiscal, les entregan el inmueble fiscal, después se consiguen recursos con la municipalidad para que les financie la mantención, después van y postulan a un concurso público, se lo ganan y con eso obtienen bastante guita para poder financiar a un staff de gente. O sea, es toda una estructura. Lo que pasó acá es que la llevaron al siguiente nivel, la llevaron en el fondo al Financiamiento de campaña. al financiamiento de campaña, pero ya en cifras y en forma muy tosca, justificando en el fondo organizaciones como la Procultura, que hacía de todo, talleres para prevenir el suicidio, para mantener fachadas, o sea, eran verdaderas organizaciones griegas que eran capaces de todo, eran unos eruditos que lo podían hacer todo. Entonces, fueron muy burdos, Sí, muy, claro. muy burdos. Ahora, desde una perspectiva, yo he escuchado esta crítica, incluso se la he escuchado a gente de izquierda. El caso Convenios de alguna manera debilitó gran parte del tramado cultural de la derecha. Cultural en el sentido de que nosotros siempre consideramos de que la creación de fundaciones que colaboraran con el Estado desde la perspectiva de desarrollar mejores actividades que las que desarrollaba el Estado propiamente tal, de alguna forma se había visto afectada porque había mostrado, digamos, un talón de Aquiles, en el sentido de que podía haber corrupción respecto a esta clase de materias. No sé si me siguen la idea. Sí. Entonces, Sí, ¿qué o sea, podríamos decir nosotros respecto a eso? Porque, a ver, evidentemente esto le hicieron un daño tremendo a las organizaciones, o sea, muchas de está las cuales Teletón, ponte tú, el Hogar de Cristo, la Teletón, Cuani, o sea, hay muchas organizaciones y fundaciones que hacen una tremenda labor. La Teletón por de pronto. Hagamos un paréntesis respecto a la Teletón. Tú mencionabas a Kenneth Giorgio Jackson, a quien le mandamos un saludo porque no debe estar viendo seguramente. Le gusta mucho este Sí, podcast. debe pero- ser. Y resulta de que él era en los años, no, el año 2010, 2000 algo, digamos, él era de los principales detractores de la Teletón. Bueno, es que, ¿por qué les molesta tanto la Teletón? Y vámonos más atrás. Ujú. Es porque la Teletón, al igual que los bomberos, ¿Sí?
representan muy bien la idea de la subsidiariedad, del principio de subsidiariedad. Es decir, ¿sabes qué? Un problema público que no es común a todos, como por ejemplo las personas que necesitan alguna suerte de tratamiento especial, que tienen algún tipo de discapacidad, o la extinción de incendios, que son problemas que nos afectan a todos. Sí. Problemas de lo público. De lo público sí. pueden ser resueltas por privados, Claro. ¿ya? Y ahí tienes el ejemplo de la Teletón, que es una labor mejor que cualquier organismo público, Claro. o los bomberos. O sea, la diferencia entre lo público y lo estatal, digamos que nosotros, en el fondo, desde quienes sostenemos la idea de la subsidiariedad, estaríamos de acuerdo que efectivamente no son lo mismo, y los que están de acuerdo con la lógica estatal piensan que efectivamente se trata de lo mismo. Pero ahí es donde ellos hacen esa argumentación, que a mí como entender es falaz, y me gustaría saber tu opinión respecto de eso, es que ellos lo que plantean es, pero es que acá se notó, acá se nota que efectivamente este tema de la supuesta colaboración público-privada es tan ineficiente, porque finalmente genera ámbitos en los cuales puede haber corrupción, la genera ellos mismos, pero que podría haber, Claro. digamos, un ámbito en el cual por la rendija se corre la corrupción. Entonces sería mucho mejor tenerlo todo esto, digamos, llevado al sector público, y el sector público tiene fiscalización, tiene una contralora que está encima, etcétera. No, claro, en el fondo, claro, tienen incluso la patudez de habiendo cometido ellos en el fondo estos actos deleznables, después acusar de que, miren, se podía corromper esta estructura. O sea, obviamente es un abuso que no resiste análisis, Claro. pero aquí hay cosas claras. Claro, la estructura de que existan fundaciones y organizaciones colaboradoras son útiles y funcionan bien y tienden a ser más eficientes y mostrar mejores resultados en muchas instancias. O sea, el sistema de las redes de asistencia social en general en el Estado, Sí. sin las organizaciones privadas, sin la iglesia, o sea, esta claro. cuestión no funciona en nada, ni con el cuidado de menores de edad, ni como con los colegios, etcétera. O sea, de verdad se necesita a los privados y no podrían no hacerlo así. El tema aquí, muy de fondo, es que ellos aprovecharon y abusaron, como lo han hecho también Sí, claro. en el aparato público, o sea, desde el Estado, generando en el fondo estos beneficios, estas cruces, gente que trabajaba en la fundación, pero también trabajaba en la seremía, que les aprobaba el presupuesto y después tiraban el córner y después iban a cabecearlo. Claro. Entonces, yo creo que esto demostró también, y yo creo que le pegó en un punto de equilibrio, en el centro de gravedad del Frente Amplio, porque ellos llegaron con una supremacía moral muy grande, ellos tenían una moral distinta, decía yo. Sí, claro. ¿quién Porque- es? Y esto les pegó y le dijo, oye, papá, ustedes no son mejores que los anteriores, son incluso peores. O sea, aprendieron rápido, en el fondo. Si eran tan buenos, digamos, aprendieron rápido a ser Claro. malos. Claro, pero como no iban a clase, y eran bien flojos, y buenos para el carrete, que no tiene nada mal que hayan sido buenos para el carrete, No pero... veo ningún problema ni ningún defecto en ser No, bueno para el carrete. No, pero al día siguiente... El problema es que pero rendí- tenías clase, tenías que ir. Claro, tenías que No, rendir al día te quedas siguiente, claro, durmiendo. claro. Bueno, no aprendiste. Y más encima hiciste las cosas tremendamente mal, tremendamente burda, muy amateur. De eso se tradujo en todo. O sea, incluso como ladrones, son amateur. Son malos ladrones. O sea, porque son flojos, son pesca profesionalmente. Entonces el resultado está a la vista. Hicieron cuestiones demasiado toscas. O sea, fueron desprolijos incluso para robar. ¿Hay algún autor, da lo mismo quien, digamos, no, en algún minuto, digamos, ha publicado varios libros, que plantea que este es un tema generacional, más que es un tema exclusivo del Frente Amplio? Me refiero en el sentido de que habría un tema, digamos, de la generación millennial, que de alguna manera, digamos, tendría estas características. Y que- ¿Mesiánica? No, una mezcla de las dos cosas, mesiánicas, malos para la pega, que de alguna forma, digamos, una especie como de generación un poquito degenerada en cuanto a generación, en cuanto a generación, digamos, que en el fondo, digamos, y esto, según este autor, digamos, esto sería una cosa transversal, digamos, que no solamente, digamos, afectaría el Frente Amplio, sino el Frente Amplio de alguna manera, digamos, sería un fiel representante y un fiel reflejo de su generación. ¿Tú lo ves, por ejemplo, en tu partido? ¿Lo ves en otros partidos? Es que, mira, yo creo que efectivamente hay algo. Me cuesta hacer estas generalizaciones porque está lleno de excepciones y casos particulares. Pero yo creo que hay efectivamente entre los 90 y los 2000 un periodo de aburguesamiento del sistema, de un alatargamiento, Ya. de que, bueno, ya estamos todos medio de acuerdo, ¿qué importa? Sí. No discutamos. El tema es que hubo un grupo que siguió haciendo la pega, entre comillas, que fue la izquierda radical, Sí. fue ideologizando las nuevas generaciones, no por nada, donde se mete el ministro más de izquierda del gobierno de Elwin, fue en el Ministerio de Educación. Sí, claro. O sea, ellos que dijeron, o sea, que bueno los demócratas cristianos, pero en educación no metemos nosotros. Déjenme educación. Y así fueron preparando las nuevas generaciones, las fueron sobreideologizando, les fueron imponiendo esta suerte de que miren las injusticias del mundo,
le fueron impregnando después, después de los 2000, de esta cultura woke, en el fondo de distintas injusticias que todo este lenguaje o esta dialéctica marxista ha llevado ahora a una cuestión más moderna, no tan sesentera, setentera, revolucionaria, sino un poquito más, más chascona. Y el resultado es esta generación del Frente Amplio. Pero por contrapartida, tienes en la derecha una generación, y me atrevo a decir, de los 35 años hacia abajo, que le tocó ver ya en acción a esta izquierda. Correcto. A mí me tocó verlos en el Liceo Las Tarres, yo estuve de quinta a cuarto medio en el Liceo Las Tarres, y me tocó verlos cuando se tomaban los colegios desde la supremacía moral, de que, oye, hay que cambiar el mundo, rescatando algunas viejas consignas de los 60, pidamos lo imposible, o sea, vamos por ese tipo de consignas, pero que en esta superioridad moral no veían la realidad de las consecuencias de lo que generaban. O sea, ellos decían, vamos a educación pública gratuita y calidad, un lindo eslogan. Sí, súper bien, digamos, suena bonito, digamos. Pero tuviste el liceo. Pero vamos a la bajada, claro. Tuviste el liceo 3 meses sin clase, y los resultados desde el 2006 en adelante es que todos los emblemáticos se fueron al piso. Pero les da lo mismo, porque en realidad era la consigna, era la cosa. Claro. Entonces, una generación que terminó muy floja para la pega, porque eran solo consignas, porque en el fondo era la injusticia social no se resuelve trabajando, sino marchando. Correcto. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y hay y eso también genera en esa época un punto de inflexión con una generación que le tocó vivirlo y que yo creo que está muy presente en la derecha. Yo creo, en particular en el Partido Republicano de jóvenes, yo creo que en parte la bancada responde a eso. Que es que le tocó ver esa izquierda en el colegio, en la universidad. En las universidades particularmente, o sea, claro. José Carlos Mesa, Juan Irarrázaval, les tocó ver esa izquierda en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica del Paraíso. O sea, vieron quiénes eran y eso genera una reacción. Una reacción con jóvenes con carácter, con las ideas claras, con mayor interés por formarse, etcétera. Yo creo que va a haber ahora una confrontación muy interesante porque ellos tuvieron la oportunidad de desplegarse siendo gobierno, o sea, fueron gobierno muy temprano y lo hicieron muy mal y quedó claro que sus ideas eran malas, que tenían malas prácticas, que no tenían la superioridad moral que decían tener, o sea, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora vamos a la alternativa y esperamos estar a la altura de demostrar de que somos una alternativa muy distinta y no la oposición de... La oposición de eso, de digamos. eso. Ahora, lo que pasa es que también eso tiene un trasfondo que es un poco más profundo. No quiero entrar en lata filosófica, digamos. Pero como tú estudiaste en la Adolfo Ibáñez, te tocó probablemente estar muy cerca, digamos, de las ideas, o conocer, digamos, el pensamiento digamos, de cómo se planteaba Fernando Atria y otros dentro de la lógica, digamos. Y que en el fondo Atria es un seguidor de determinadas doctrinas, digamos, primero en la clau, digamos, desde la perspectiva del populismo, pero también, incluso, digamos, Carl Schmitt, una ironía, digamos, porque Carl Schmitt era, digamos, a quien toda la doctrina considera como el Kronjurist de Hitler, digamos. Pero Atria toma las ideas digamos, de Schmitt y plantea esta lógica del amigo-enemigo. Que al final del día el amigo-enemigo es un poco la diada, digamos, de la diada hegeliana marxista, digamos, de la lucha de clases. No otra cosa distinta. Entonces, en esa perspectiva, y perdonen la lata filosófica para hacer la introducción a la pregunta, desde esa perspectiva... yo he escuchado mucho de determinados sectores de derecha, particularmente del sector, digamos, del Partido Republicano y otros, que defienden mucho la idea de la batalla cultural o de la guerra cultural. ¿No tiene un poquito digamos, de schmittiano / ¿no habrá un poquito de eso de repente, incluso en la lógica media hegeliana, digamos, de tesis y antítesis, digamos? Claro, para llegar a una síntesis. Claro. Mira, no, a ver, yo creo que uno podría hacer el análisis en la lógica hegeliana de tesis y antítesis, pero yo creo que quedaríamos cortos. Yo creo que aquí también hay que ver el contexto en el que sea, un contexto donde parte de nuestra crítica a la derecha tradicional en particular es que precisamente se aburguesó, dejó de defender ideas, o sea, eran administradores. Recuerdo alguna vez una visita en el Partido Popular en España, una presentación, iba con una delegación de jóvenes, todos de derecha, conservadora, hicieron en el fondo la presentación un poco que está el PP, y me tocó hacerle una pregunta y le dije, oye, ¿cómo ustedes se plantean para poder captar nuevos jóvenes y sumar gente voluntaria a un proyecto político? Porque ustedes me han hablado del equilibrio fiscal, de la administración del Estado, pero nadie entra a la política por el equilibrio fiscal. Claro. O sea, nadie se mata en los campos de España por el equilibrio fiscal. Claro. Entonces, y ellos me respondieron una cuestión que creo que sintetiza mucho. Me dijeron, mira,
nosotros sabemos, era mucho más incipiente lo que es actualmente Vox. Ujú, Nosotros sabemos que van los jóvenes por el mundo ahí gritando viva España, ujú, pero cuando empiezan a pagar la hipoteca votan por nosotros. ujú. O sea, en el fondo la lógica de nos da lo mismo las ideas, nos da lo mismo un proyecto político. Ujú. Esto es administrar, Sí. esto es plata, esto es, en el fondo es la dirección del Estado y punto. ¿Ya? Es que no es así, porque en las decisiones, en cualquier decisión, en lo público, hay política, hay una dirección, hay una visión de hombre, una visión antropológica, una visión de sociedad que se proyecta por medio de decisiones concretas. Entonces, si es solo una administración, Ok, entonces, como que fuera neutra, claro, en la lógica tuya, entonces se supone que las derechas más tradicionales son meras administradoras de un sistema y las que se derechas. los van imponiendo, Claro. en fondo, No sé progresivamente. no sé cómo calificarla porque de verdad no quiero ser despectivo en esto. Ustedes lo plantean desde la perspectiva de verdaderas derechas, derechas radicales, no sé cómo calificarlo, digamos. Da lo mismo la etiqueta, Sí, digamos. da lo Básicamente, mismo, básicamente una para hacer- derecha alternativa, a eso me refiero, para hacer la versus el sándwich. te hago la pregunta, va a ser la contraposición respecto a las derechas tradicionales. Claro, derechas tradicionales, en el fondo con unas derechas alternativas. Ya. Porque yo creo que, claro, no es replicable, no es exacto lo que pasa en Chile con lo que pasa en España, con lo que pasa. O sea, cada uno tiene sus diferencias. Es muy distinto lo que pasa en Alemania, en Italia. Cierto. O sea, no, yo creo que no es asimilable las dinámicas. Ni siquiera las dinámicas, por ejemplo, yo creo que es bien interesante, porque obviamente España es el país con el que tenemos una similitud mucho más grande. Ujú. La dinámica que se da entre la derecha tradicional Ujú. y nosotros. ¿Ya? O sea, con la UBI, con RN, con Evópolis, Ujú. hay mucha más cercanía y más relación en el día a día Ujú. que la que puede tener Vox con el PP. Sí, O sea, claro. se Sí. sacan los ojos, uno Sí, con al otro. final sí. En cambio, nosotros al final del día trabajamos y los proyectos y nos O sea, coordinamos y tenemos reuniones. En el, Yo con- soy je- en el- yo soy en el jefe con- de bancada. claro, en el Congreso, por supuesto, es así, digamos, porque. Claro, pero en el Congreso de los Diputados en España no. No, pues ya no. Allá no, allá. O Allá sea, son enemigos, son derechamente adversarios, enemigos, claro. sí. Ahora, eso. Nosotros nos coordinamos, Sí, pero tenemos ojo que reuniones, eso es un poco también un poco del. una quiero, idiosincrasia. sí, pero también quiero plantearlo, suena súper respetuosa, un poco como el microclima del Congreso. No, pero Porque- yo creo porque que yo te también diría- también los partidos, las directivas de los partidos también se juntan. Y, Sí, claro. y por mucho que podemos ser muy hipersensibles, pero dentro de todo, Ujú. o sea, viendo un poco el escenario del resto del mundo, porque Sí, claro. obviamente esto no lo tiene que hacer en relación a otro, Sí, claro. se mantiene un cierto trato, una cierta relación Ujú. bastante próxima. O sea, Arturo Esquella con Guilla Ramírez, con Rodrigo Galilea, Bueno, tienen buena relación. probablemente en el caso de los dos primeros, porque probablemente venían del mismo Sí, tronco venía del también, mismo- por la misma Luego juventud. con Rodrigo Galilea, Ujú. la misma historia. O sea, no es una relación de confrontación, Ujú. de odiosidad. O sea, no. Tenemos más diferencias muy políticas Ujú. con Evópolis, ¿Ya? pero no pasan a lo que está pasando en el mundo, que es Ujú. que pasa en lo personal, que pasa en una lógica ya de una animadversión Personal. personal, pero también a No. nivel político, una cuestión que se vuelve intransable. Es una buena pregunta que de repente nuestra gente en el podcast a lo mejor le puede llamar la atención lo que tú nos estás contando. En realidad, digamos, no existe esto que uno podría apreciar, digamos, una especie como de animadversión personal, ¿no? Es que yo creo que aquí hay que separar. Yo creo que hay esta caricatura de eso también. Sí, yo creo que hay que separar una cosa de la otra. O sea, yo tengo diferencias políticas Ujú, con gente de distintos sectores, ujú. pero así como en cualquier familia hay gente de izquierda y derecha, y no por eso le voy a dejar de hablar a un primo porque es de izquierda. Ujú. O sea, yo creo que también hay que entender que ahí hay una persona que tiene intereses que muchas de ellas buscan genuinamente, Ujú. y en la izquierda también las hay, que buscan genuinamente lo mejor para el país, Y el bien común. el claro. bien común, y que ellos están tratando de hacer lo mejor, lo que consideran que es mejor. Y eso es muy legítimo. Ujú. Y hay gente muy valiosa, muy valorable, que muchas veces uno puede llegar a acuerdos en muchos temas. Tenemos visiones muchas veces antropológicas, filosóficas muy distintas, pero hay puntos en común donde se pueden llegar a acuerdos. Ujú. Entonces, creo que eso aún en Chile se entiende. Ya. Obviamente el caso del comunista es el caso aparte, porque ellos adhieren a una ideología, o sea, tienen una forma muy estructurada de ver el mundo Sí. y un sistema cerrado. A diferencia incluso con una parte importante del Frente Amplio, Ujú. que también por flojera tienen una peor formación, entonces no tienen tan cerrado el sistema. Comparto. Entonces es Sí. más permeable, y al ser más permeable Ujú. hay espacio para poder llegar a más, no sé si acuerdos, pero sí a llegar a puntos en que no, si tenéis razón, Ujú. porque no lo tienen tan cerrado como lo tienen como el No, como el claro, comunismo. yo comparto la lógica. De hecho, mira, y nuestros
No sé si estarán entendiendo la dinámica. No, sí, absolutamente. Y además está entretenida la conversa, digamos. La Fran nos va a empezar a retar probablemente por WhatsApp, digamos, pero esto digamos, está bien. Muy aburrido, Fran. No, muy en la cabeza dice que está bien. Estamos Pero sí, muy arriba, muy no, bien. sigamos donde estamos porque dice que está bien. Oye, a ver, dentro de esa misma perspectiva, y creo que es importante también clarificarlo porque hay mucho mito en estas cosas. Cuando en los años 80 Jaime Guzmán planteaba la tesis de que ellos, el movimiento gremial / UDI, se planteaban como una especie de minoría influyente. De alguna forma, digamos, otro sector de la derecha se consideraba, digamos, con vocación de mayoría, no de minoría influyente, sino que de mayoría de masas, y eso significaba, digamos, ampliar el espectro, digamos, hacia otros sectores. ¿Dónde te sentís más cómodo tú? ¿En la lógica de una minoría influyente más o menos homogénea, desde la perspectiva de una mayoría que a lo mejor se tienda a distorsionar un poquito más dentro de los bordes? Ya, porque ahí ¿O es una dicotomía inexistente? Sí, yo creo que es una lógica de la de los 70, 80 muy distinta a la actual, ¿Ya? porque hoy tienes un escenario distinto, un escenario mucho más líquido, tienes distinciones a nivel, por ejemplo, político, que antes no estaban. Hoy hablar de izquierda y derecha se queda corto, porque hoy día tienes liberales y conservadores, tienes más, al fondo, más estatista o más libertario. ¿Ya? O sea, yo creo que hay más ejes. Esta cuestión no es lineal o tan lineal como era. Como las izquierdas, derechas, como digamos, en la Guerra derecha Fría. En su ¿Ya? momento, la Guerra Fría. Lo segundo, tienes la penetración de las redes sociales y otras formas de comunicación que hacen que un discurso aparentemente minoritario ¿Ya? pueda Expandirse con mucha expandirse, claro. A otro nivel. Un poco lo que pasó en Argentina con Milei. O sea, un discurso que típicamente en cualquier manual del siglo XX uno hubiese dicho iba a ser un pequeño Ya, grupo, una minoría, digamos. logra una masividad e involucrar a gente entre comillas apolítica o lejana a la política contingente y se compenetra con esto. Entonces, yo creo que hay un escenario distinto. Evidentemente, el Partido Republicano tiene ciertas cosas que van a venir de la tradición de muchos de nosotros. O sea, somos la gran mayoría gremialistas. Sí, claro. Si me preguntan, yo soy gremialista. Sí, sí, claro. Que no es lo mismo que ser UDI. El gremialismo es la corriente fundada por Jaime Guzmán, que puede tener distintas derivas. Intuyo que si te pregunto lo que estoy pensando preguntarte, me vas a decir que sí. ¿Guzmán habría sido militante republicano hoy día, según tú? O sea, yo creo que las ideas están mejor representadas en el Partido Republicano hoy que en la UDI, sin lugar a dudas. Y por eso muchos nos salimos de la UDI. ¿Tú estuviste en la UDI? Sí, estuve un par de años. Yo trabajaba en la Fundación Jaime Guzmán, después fui candidato a concejal, fui ¿Ya? electo concejal en Vitacura, y en ese momento, yo no militaba en la UDI, nunca milité, pero en ese momento la elección de concejales, ¿Ya? si tú eras independiente, competías contra toda la lista Sí, claro. de militantes. Sí. No, era imposible. O sea, era un poco obligatorio, necesario ser Claro. militante. Milité un par de años, pero ¿Ya? en la primera elección yo no apoyé al candidato de oficial de la UDI en ¿Quién ese era? momento, alcalde, que era la reelección, De veras, pues está. Raúl Torrealba como alcalde. Torrealba lleva, Y yo, claro, y lleva el yo puesto apoyé a Rodolfo Terraza. a Rodolfo Terraza, claro. Entonces a ella, primera Que instancia, el papá de de Pablo Terraza, que fue el claro. secretario general después de la UDI. Así es. Primera instancia, esto es el 2016. Segunda instancia, 2017, candidato a presidente. ¿Ya? La UDI apoyó desde el primer minuto a Sebastián Piñera, Claro. yo a José Antonio Cast. Entonces, yo creo que fue un matrimonio que no alcanzó a consumarse. Pero, Rato no consumato, dice. claro, Claro. entonces, creo que ahí tuve diferencias porque la idea y el principio de Guzmán siempre han estado. Yo trabajé en la Fundación Jaime Guzmán, me siento muy representado por las ideas de Jaime Guzmán. Y yo creo que genuinamente, y no por nada, si uno revisa la bancada del Partido Republicano, José Carlos Mesa es gremialista, Juan Irarrázaga el gremialista, la quiero Arquesi gremialista, Luis Fernando Sánchez, Sí. con quien incluso fundamos el movimiento gremial la Sí, otra años. sí. También gremialista, o sea, Benjamín Moreno, o sea, hay varios que participaron, Renzo Trisotti, o sea, que tienen ese ADN gremialista ¿Ya? y que si uno los suma, yo creo que somos más que ningún otro partido del sector gremialista. Hugo Herrera hace una crítica respecto de la lógica del gremialismo, lo hacía respecto de la UDI, pero también es aplicable un poco la lógica a la lógica de ustedes. Y Daniel Mansuy también en algunos de los libros. Todos quieren mucho los gremialistas. No, yo sé que no lo tienen. No te pierdas en eso. Mansuy, me consta, digamos, Mansuy y Herrera fueron militantes de la juventud de la UDI. Y fueron a trabajos de invierno en la juventud de la UDI y todo el tema. Digamos. Entonces, desde esa perspectiva, ellos probablemente desencantados de esto, me pasó a mí también, digamos, para contar la historia, pasa que ellos hacen un análisis que parte de la base de que hay una cierta dicotomía en ciertas partes del pensamiento de por la UDI y probablemente también en parte del pensamiento republicano.
desde la perspectiva de que Guzmán abraza las ideas de la, digamos, del libre mercado, tratando de hacer una mezcolanza con la doctrina social de la Iglesia. Y que habían aspectos que resultaban incompatibles de unos con otros. O sea, cuando Hayek de alguna manera te plantea de que no existe bien común, sino que existe suma de bienes individuales, y al otro lado, la doctrina social de la Iglesia parte de la base, y la subsidiariedad parten de la base de la existencia natural de un bien común, que de alguna forma llega una pieza que no cuadra, como que en el fondo están como amalgamados, digamos, a la mala. No, yo creo que no están amalgamados de forma forzosa. Yo creo que hay una definición y hay un desarrollo del pensamiento desde la doctrina social de la Iglesia, que al final el gremialismo es una vertiente, o sea, sale de ahí, y uno puede derivar también en otras líneas, pero en el caso del gremialismo tiene la base, obviamente, la doctrina social de la Iglesia, y responde a una visión, en último sentido, de persona y de sociedad. O sea, la persona es valiosa en sí misma, pero también es parte de una sociedad. ¿Ya? Y entendiendo esto, que es tal vez la distancia que uno puede tomar con las posiciones mucho más liberales, de que son solo suma de individualidad, que la sociedad es solo la suma de individualidad, Claro. sino que hay algo más. Esa distinción tal vez hace que haya tal vez un desarrollo más profundo y no seamos liberales en el sentido más estricto o más radical en cuanto a la idea de solo individualidades. Pero sí reconocemos el valor de la individualidad como un valor tremendamente importante. Entiendo. Oye, nos hemos ido en una ola más Perdón, filosófica, está bien, digamos. No, nos fuimos en esta ola filosófica, digamos, pero igual es entretenido, digamos. Pobre Giorgio Kenneth que nos está escuchando debe estar en España entretenido mirándonos en todo caso, pero bueno, ya, y no, a lo mejor no le gusta nada de lo que estamos hablando, por supuesto. Digamos. Oye, perdona que te lleve, digamos, a una cosa más concreta respecto a esto, digamos, porque en el fondo, digamos, todo esto son abstracciones, pero tiene una concreción real en lo que pasó precisamente hoy día es viernes, estamos grabando hoy día viernes, y hoy día ustedes inscriben una lista parlamentaria, separada de Chile Vamos y sin ninguna posibilidad de poder llegar a una lista conjunta. ¿Por qué pasa eso? Porque somos proyectos políticos distintos. Porque en el fondo no tenemos muchos puntos de encuentro, muchos temas, pero somos proyectos políticos distintos, tenemos estilos distintos y somos alternativas, y ahí los chilenos tienen que elegir si en el fondo la derecha tradicional o la derecha unida, o ahora esta alianza que se llama Cambio por Chile. Perdón, que es demasiado, porque cambiaron el nombre hoy día, digamos. Cambiaron hoy día, así está que bien, no me puedo condolear, pero démonos para el segundo para que la dieta corra. Repita después de mí, Cambio por Chile. Claro. Pero en el fondo es que representa también una cierta idea, sobre todo frente a la situación que vive el país. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, estamos inmersos en la peor crisis de seguridad de la historia. Sí, sin duda. O sea, eso sin duda. En el peor desastre migratorio que ha afectado al país. O sea, tenemos hoy más inmigrantes ilegales que nunca. Y en términos económicos estamos re mal. No vamos a decir que es la peor porque hemos pasado por peor, pero estamos re mal. 82 lo pasamos muy mal. Digamos, y en los 70, el 70 también. En los 70 también, y el 29, o sea... Sí, claro. No es la peor crisis de la historia, pero es mala. Pero sí es muy alarmante. Y frente a eso, creemos que necesitamos un gobierno distinto al que está ofreciendo hoy día la derecha tradicional. Ya, ok. Eso es valorable. Entonces, ahora, tú me decías hace un rato, y te lo tengo que preguntar desde lo político, más que nada. Esto de abogados que hablan, digamos, de abogados políticos que hablan. Digo. Yo te tengo que preguntar esto porque es muy frecuente que yo tenga esta discusión con gente. Estamos probablemente frente a la amenaza de un gobierno de izquierda. Puede terminar ocurriendo. O sea, tú legítimamente piensas que José Antonio Kast puede ser una alternativa, yo probablemente pienso que Evelyn Matei es una alternativa, pero tenemos el riesgo concreto de que tengamos un gobierno de izquierda. Es una posibilidad, no es descartable. Pero hoy día particularmente un gobierno de izquierda dirigido por una comunista. Y tenemos además por el otro lado un Congreso que en términos generales se ha portado más o menos bien y a la altura de las circunstancias, más o menos. Este periodo... Más o menos, claro. Fue bastante... Bueno, pero mejor que el anterior. Mejor que el anterior. El periodo anterior fue un desastre. Digamos, y el sistema proporcional en esto no ayuda en nada, porque coexisten, digamos, sistema proporcional con un presidencialismo reforzado. Entonces es una cosa que no amalgama bien, digamos. Pero desde esa perspectiva... El binominal
Es que, No debió haber sí, sido pero, cambiado nunca, ojo, pero no, bueno. porque, a ver, depende, pues el binominal también producía payasas como que de repente un diputado con un candidato a diputado con 4 o 3% también quedaba adentro, Sí, pues. claro. Cuando era arrastrado, digamos, por otro que sacara 30, Y 35. eso no, a mi forma de ver, no, Mm. no tiene nada de malo. Y porque tú crees en los pactos más que en O sea, digamos, yo el creo valor que- del pacto más que en el valor del Yo partido creo individual. que el sistema político está para ver cómo Ujú. mejoramos el bienestar del país y le damos mayor estabilidad. O Sí. sea, y no para ver cómo le conviene más a los políticos. Sí. Claro, el político, el candidato Sí. político, dice, ¿sabes qué? Claro, si ahora, antes teníamos 120, ahora son 155, tengo más torta para repartirme. Ujú. No, para mí eso es una cuestión que es Ya, absolutamente secundaria. Ya, pero ojo, Lo ojo lo con primero está en Ujú. qué es mejor para el país. Y lo mejor para el país era la estabilidad. Ok, pero ojo con, Ya, ojo con ese dato, un dato que yo siempre he cuestionado. El año 70 teníamos 150 diputados para una población de 7 millones. Hoy día tenemos 155 diputados para una población de 20 millones, incluyendo los extranjeros. O sea, el tema de la representación también es un tema que incide. Pero la representación Ujú. no se da solo por tener 155 o 100 o 300. Podemos llegar a 500, como hay países que tienen 500 Sí, claro, diputados, sí, y, los hay. y los hace más representativos. Depende. Depende. No. Depende de cómo funciona. Es mejor para el porvenir y el futuro del país. Ujú. Lo dudo. Depende, por O eso. sea, por ejemplo, hoy, Ujú. incluso con el sistema está tan atomizado, cuando tienes 20 partidos, Ujú. y el problema es que no solo son 20 partidos, Sí. es que dentro del mismo partido hay Hay distintas. 5 o 6 facciones. Sí, claro. O sea, yo me atrevo a decir que hoy por hoy, salvo los partidos muy chicos, unipersonal, no sé, amarillo, por Chile, donde estaba hay un diputado, pero todas las bancadas grandes, Ujú. y eso le pasa a la UDI, le pasa a RN, le Sí. pasa a los socialistas, o sea, tú vas a hablar con uno, Ujú. y 3 votan de una forma, 3 votan a favor y 3 votan en contra. Sí, claro. Entonces, claro, no, hay diferencia, y ahí sí, tal vez es de las pocas cosas que puedo tener en común con el Partido Comunista, es que los comunistas Son más son disciplinaditos. todos iguales y nosotros todos iguales. De hecho, La homogeneidad, digamos. en un estudio de República Ujú. demostraba que Sí. los comunistas y nosotros éramos los que votamos Más ordenaditos. más ordenados. En cambio, Renovación Nacional son como los más dispersos en ese Con una estudio. dispersión absoluta. Una donde dispersión bastante el variable. fondo- Pero que en el fondo también. En el fondo votan, pero votar a favor y Aquí me contra- estáis tocando el corazoncito. Perdón, sí, ahí Aquí me estáis tocando el corazoncito. Y tengo que decirte que probablemente eso también hace que nosotros tengamos la bancada más grande que tengamos. Que es una discusión. Y es válido, digamos. Y por eso te preguntaba hace un rato el tema de la minoría influyente versus, digamos, trazar un poquito las fronteras, digamos, de repente puede ser más. O sea, que yo Depende, creo, digamos. yo creo que esa mayoría, Ujú. yo no creo en la lógica que el Partido Republicano no tiene la vocación de ser un partido pequeño, Ok. no es así. Ujú. Ni tampoco un partido atrápalo todo donde metas todo y pues hay gente a favor y en contra. Ujú. Es un partido que tiene una línea doctrinaria clara, una posición frente a los temas que es granítica. O sea, esto es. Ujú. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Granítico, está en palabra de la UDI. Ya, a propósito de Jaime Guzmán. Bueno, y a propósito de un discurso de Jaime Guzmán. Pero esta es la posición. Ujú. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta bien? Lo que no puede pasar es que tengamos Buena- votos a favor y en contra. Buena pregunta. Con los que no me gusta bien, ¿la puerta es ancha? Lógico. Igual es fuerte, pues de repente. Pero, digamos. pero esto es una. O sea, estoy pensando en el Rojo Edwards, estoy pensando en Carmen Gloria, Aravena. Pero cuando son temas, Ujú. aquí nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo resolvemos? Nosotros, y te lo llevo al terreno así bien práctico. ¿Ya? Tenemos Ideas Republicanas, que es el centro de estudio, Sí. que en el fondo nos asesora un poco el rol que hace Instituto Libertad. El rol que quisiera uno quisiera el Instituto quisiera, Libertad. bueno. Pero bueno, ya es otro tema. que hacía la Fundación Jaime Guzmán. Sí, claro. O sea, y tenemos los diputados de la comisión. Ya. Y cuando hay un tema, el que marca el punto, en general es el diputado de la comisión. El porque diputado de comisión, porque estuvo ahí. estuvo, sí, estuvo en la discusión los 3-4 meses. Sí. Normalmente no hay controversia, ¿Ya? en el fondo, entre la posición de el centro de estudio más esto. Y ahí vamos. Después, si no hay un ejercicio deliberativo, cuando hay alguna controversia o alguna cuestión que es prudencial. ¿Sí? Y tenemos en el fondo la alternativa de que si hay algún tema que por principio, Ujú. ¿Ya? y son 1 o 2 votaciones en los 4 años, ¿Ya? que en el fondo, o sea, pues, o hay libertad de acción o sea, que no votes y en el fondo sale la sala o alguna cosa. Sal de la sala, claro. Claro, no, pero, Sí, claro, pero, pasa. pero en el fondo se entiende porque hay ciertas cosas Que te son tocan muy la pa- fibra que en el fondo que tú son no. pero muy particulares. Ya. ¿Ya? ¿Recuerdas algún caso particular? Te pusieron en una posición difícil.
Es que claro, No. porque es que tiene que ver con temas del foro de cada Sí, diputado. sí. O sea, No, está bien. Entonces Está bien, no te preocupes. tendría que meterme a hablar temas No. personales de otros diputados. No te preocupes, no. Ya, pero eso nos metamos en uno. eso. Y dos, temas que tengan algún impacto muy particular, muy distinto en la propia región. ¿Ya? Ah, claro. Claro, sí. El tema, ponte tú, no sé, pues, pensando, digamos, en Osorno, que de repente digamos, el subsidio a la leche puede ser una cosa que a Jürgensen le resulta relevante, una cosa así. Pero en casos también muy extremos, o Ya. sea, se entiende que porque entendemos también el deber de representación, Correcto. Ya. ¿ya? ¿Mm? Pero esto es acotado. Y eso hace que, o sea, es tan acotado Ujú. que es algo conversado, Correcto. analizado, o sea, no es que, no, o sea, es que a mi región esto le cae mal y... No. O sea, no, porque si votaron por nosotros, votaron porque representamos algo. Ujú. Y por eso esa es la diferencia. No, esto no es para meter No, a claro. favor y en contra un No, tema. acá no hay ni buenos ni malos, sino No, es una manera que nosotros súper legítima de tenemos verlo. una Sí. posición y eso también da confianza. Yo Ujú. en Chile vi una crisis de confianza. Ujú. Y para enfrentar, y aquí me salen los psicólogos, Ujú. el problema de la confianza Ujú. se enfrenta con certezas. O sea, y vámonos a las etapas más tempranas del desarrollo. Claro. Un niño desarrolla la confianza Ujú. cuando tiene la certeza que cuando busca al padre o a la madre va a estar ahí. El papá va a estar ahí, Va a claro. estar ahí. Que cuando le dicen, le dan dirección, la cosa así efectivamente es para allá. Cuando hay reglas, esas reglas se cumplen. Correcto. ¿Ya? O sea, eso es lo que genera confianza. Y nosotros, y no es por ser autorreferencia, Sí. generamos esa confianza Ujú. en la medida de que si decimos A es A, y cuando yo le doy la mano, Ujú. y se la puedo dar a Chile Vamos, Sí. o incluso al Partido Comunista, le digo, ¿sabes qué? Esto es. Nosotros, esta es nuestra posición, y llegamos a un acuerdo, ok, conforme, eso no solo soy yo, Ujú. son todos los diputados que están detrás mío. Ujú. Y eso es un tremendo valor para la democracia. Hoy día, Pero lamentablemente... es una especie como de lógica de orden de partido. al final. Pero no es la lógica de que Sí. desde que No- de no- Camparo, no de arriba para abajo. me dicen no es Ya. porque es Porque es una cuestión media ejercicio fluida. deliberativo. Es una cosa media fluida. Ya, y solo Sí. para cerrar. Sí. ¿Por qué creo que es tan relevante? Porque con eso evitas también lo que hoy día está ocurriendo con muchos diputados Ujú. que básicamente están con la calculadora electoral ahí al lado viendo qué es lo que conviene, cuánto de la tajada Ujú. puedo sacar. Entonces creo que es un tema que genera o permite evitar esa Mira. perniciosa forma de... Aquí ya se está aburriendo. Podría Esa perniciosa no, forma- lo que te quiero decir es que podría parecer de que yo estoy respetuosamente mirando el teléfono, pero la Fran nos está dando órdenes por el teléfono. Ya. Y la orden que me da la Fran en este Como el orden de instante partido. es peor que una orden de partido. No, no te imaginas, esto es como Valenzuela llamándolos por teléfono a ustedes, digamos. Oh. No, imagínate, más o menos como eso. Rasputin. No, Rasputín, qué buena. Saludos para él. Oye, llegamos a la parte en la que tenemos que hacerte soñar y tenemos que hacerte pensar. Oh. Esto se llama volar tu imaginación. Recomiéndanos un libro, recomiéndanos una película, un restaurante, lo que queráis. Opa, recomendaciones. Sí, pues. A ver, recomendaciones, por supuesto, un restaurante rico, bueno, bonito, barato, el ¿Ya? Toro, en Alonso Córdoba. Bueno y Portugal. bonito. No es tan barato, no es tan para caro, estar- pero no es tan no, barato. pero va a estar en Alonso Córdoba con Vitacura. O sea, Está bastante. convengamos que el estacionamiento cuesta harto más caro, digamos, que Pero lo es que yo recomiendo ir en Uber Ah, ya. o en alguna aplicación de cada fallo de la forma que quieran. Está bien. Y se pueden tomar un trago de sangría, un pisco sour Ujú. y comer una tortilla española que ahí están extraordinarias. ¿Qué estáis leyendo? ¿Estáis leyendo alguna cosa así como que te llama la Sí, atención? estoy leyendo 2 libros. Ujú. Uno que es Dialogar con terroristas, ¿Ya? que es un texto que plantea una tesis que no comparto, ¿Ya? pero lo estoy leyendo precisamente para un poco poder contraponerla, que hace un análisis de se debe dialogar, o los estados deben dialogar con los terroristas, Ah, mira qué interesante. sí o no, y cuál es la experiencia. Ujú. Entonces va analizando distintas cosas Ujú. y cómo se entiende y cuáles son las consecuencias. Ya. Las consecuencias de cara a las organizaciones terroristas y esto qué impacto tiene en la dinámica interna, Ujú. como también de cara a los estados Ujú. y a la legitimidad de esos gobiernos y sus repercusiones con las oposiciones, con la ciudadanía. No, un libro bien interesante desde una tesis que no comparto. Así Ya, que perfecto. Ese libro está bien interesante. Estoy leyendo otro sobre inteligencia, porque no estaba tocando ¿Ya? temas de inteligencia. Ujú. Un poco ya eso De inteligencia, de- ya, pero inteligencia no en el sentido de la capacidad de conocer de No, uno, no la sino en el capacidad sentido, cognitiva, digamos, de ya, inteligencia, digamos, estatal, digamos. Claro. ¿Ya? Entonces, viendo un poco cómo se estructura, qué cosas se tienen que considerar, un poquito de ñoño, Está bien. tratando de estudiar eso para poder hablar de un tema con mayor Con propiedad convicción. y Claro. tener una visión más general, porque nosotros vemos leyes, pero nos falta a veces ver el marco conceptual
La Cristiana es muy joven, pero mi recomendación es la misma que habíamos hecho con la Bárbara y que a su vez nos había hecho en alguna oportunidad atrás Marcelo Drago, el expresidente del Consejo de la Transparencia, que conversamos acá en una conversación muy entretenida. Como él estudió en Harvard hay un profesor que se llama Arthur C. Brooks. Y Arthur C. Brooks tiene un libro que se llama La madurez inteligente, que habla de una cosa, la Bárbara se va a reír, porque cuando escuche esto la Bárbara se va a reír, porque encargamos el libro básicamente al mismo tiempo. Opa. Y yo lo estoy leyendo porque tiene que ver con la crisis de los 50, entre comillas. O sea, lo ejemplificaba, digamos, con la historia de cómo le había pasado a... Nos queda un minuto, nos está diciendo La yo. crisis de los 50 ¿De edad o de los 50 de la década de los no, 50? la crisis de los 50 de la edad. En el sentido de la gente que llega a un punto en su carrera en el que se empieza a preguntar, ya, ¿y ahora qué? Y se supone que, digamos, que en el fondo lo ejemplifica, digamos, con Darwin, con Charles Darwin, que a los 50 años escribe su bestseller, digamos, el tema de digamos, el tema vinculado, digamos, a la exploración, digamos, digamos, que el tema vinculado, digamos, a la teoría evolutiva, digamos, y desde esa perspectiva, y en algún minuto llega a preguntarse, ya, pues, ¿y ahora qué? ¿Qué hago después de esto? Y es un tremendo libro porque tiene... O sea, lo que pasa es que Brooks en esto, y eso lo he entretenido, no es un gallo de autoayuda. No es un libro así como, ay, mira, debes ser más feliz porque ser feliz te hace feliz. No, este gallego estudia en Harvard este tema desde la perspectiva de la felicidad, pero desde la perspectiva de lo científico. O sea, científicamente ve el tema de la felicidad. No sé, es una cosa súper entretenida y súper recomendable. Oye, lo hemos pasado bien, yo creo que es una conversación entretenida, podría haber sido más entretenida si hubieran estado más personas, pero... Perdón en la lata. No, lo pasamos... ¿Tú lo pasaste bien? ¿Vendréis de nuevo? Sí, feliz. Pero encantado. Feliz. Oye, Fue el tiempo. ya, yo he dicho, estuvimos justo en el tiempo. Así que síganos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos una pila de cosas. YouTube, por lo pronto tendrían que vernos, hagannos clic, dennos el dedito para arriba. Y Sobreseídos Abogados que Hablan, los dejamos invitados cordialmente para la próxima sesión, que vamos a estar algunos de estos días tarde o temprano. Muchas gracias, muy buenas tardes, días, noches, no sé, pues véanos cuando puedan. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.